Muy buenos días a todos los docentes que se encuentran ahora con nosotros en este espacio virtual. Bienvenido a la preparación virtual dirigida por la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Con ustedes, Orlando Cañizares Jaramillo, licenciada en Matemática y Física de la Universidad del Atlántico, especialista en estudios pedagógicos, magíster en educación, con una experiencia docente de 21 años, trabajador estatal por 15 años y actualmente vinculado, especialista en preparación de pruebas y concurso docente, como 15 años de experiencia también. En este espacio estaremos trabajando todo lo concerniente al proceso del concurso carrera docente, donde hablaremos sobre las etapas del concurso, tipo de prueba y su peso en el puntaje final, las competencias que se deben tener y los conocimientos necesarios para poder superar con éxito el concurso docente. Como sabemos, la comisión ha convocado el concurso 2150-2237 del presente año, directivo y docente para proveer 34.489 vacantes en nuestro territorio colombiano. Como es saber de todos los aspirantes a ocupar una vacante como docente estatal, este concurso docente para ingresar a carrera docente es un proceso en el que se evalúa las actitudes, las competencias, las experiencias, las relaciones interpersonales y las condiciones de personalidad de los aspirantes, seleccionando a los mejores docentes a través de prueba escrita, valoración de antecedentes y entrevista. Vamos a presentar el material con que vamos a estar coordinando esta inducción. Para esto voy a compartir aquí en pantalla y a su vez el documento. Aquí sabemos que la inducción a concurso docente, carrera docente, por lo que ahorita hay 34.480 vacantes, pero sabemos que esta comisión, como tal, podemos decir ahorita que oficialmente el concurso ya arrancó, ya que en el mes de octubre la Comisión Nacional estableció las condiciones específicas de las diferentes etapas del proceso de selección por mérito en el marco de los procesos de selección del presente año para directivos docentes y docentes. En estos acuerdos que la Comisión Nacional brindó, encontramos información clave para cualquier persona interesada a la convocatoria y ser trabajador del Estado a través de carrera docente. Los acuerdos son los siguientes. Tenemos el primer acuerdo, que son los requisitos mínimos para los participantes. En estos se encuentran ya establecidos e inclusive en el decreto 15683 se encuentran aquellos requisitos mínimos que debe tener un docente de aula o un directivo, en el cual inclusive sea licenciado o profesional. Aquí se encuentran inclusive las áreas definidas como tal en el cual se puede desempeñar un licenciado o un profesional. Tenemos también como otro de los acuerdos, tenemos las etapas del concurso. Dicha etapa del concurso están estipuladas, que es como sabemos, primero hay una divulgación, hay una inscripción o 20 de PIN, pero antes ya sabemos que hay una inscripción ante el SIMO con relación a la hoja de vida y los antecedentes. Y lo que luego nos identifica cuando es la evaluación escrita, cuando es la entrevista y cuando es la evaluación de los antecedentes. Todas esas etapas que son del concurso están estipuladas a través de esos acuerdos. También tenemos los tipos de pruebas y su peso en el puntaje final. Ya sabemos que están establecidas también y más adelante estaremos hablando. La cantidad de vacantes por cada entidad territorial. Cada entidad territorial certifica cuántas vacantes hay tanto para docente de aula como directivo, y ahí ya sabemos que en total hay 34.489 vacantes en todo el territorio colombiano. Tenemos también el número de vacantes para cada área del conocimiento establecida dentro de los acuerdos, y también tenemos las causales de exclusión del concurso. Entonces, estos son algunos acuerdos que se han estipulado para el concurso docente. Para tener presente los aspirantes, cabe resaltar que dichos acuerdos y tengan claridad ustedes para que puedan tener un proceso exitoso y poder llegar a cabo a obtener una vacante como trabajador estatal. Entonces, cada uno de nosotros debemos tener presente estos tres aspectos. Primero, determinar en qué departamento y municipio desearía trabajar. Segundo, tener presente el orden de las etapas. Y tercero, la prueba escrita, cuándo se aplica y cómo es el proceso de inscripción, cuáles son los requisitos mínimos para ocupar una vacante como docente estatal.
Para determinar en qué departamento o municipio desearías trabajar, es necesario que ustedes ingresen a la página de la Comisión Nacional, donde pueden verificar cuáles son esos acuerdos que tienen como opción, y te digo que son más o menos 30, prácticamente 30 opciones que podríamos tener de acuerdo a los departamentos. Entonces, observa de forma detallada que debes tener presente para poder ser parte de los docentes estatales a partir de esos acuerdos como tal. En el segundo acuerdo, tener presente el orden de las etapas. Recordemos que ahorita estamos en la etapa de divulgación y luego esta sigue las inscripciones. Como sabemos, ya nosotros tuvimos que haber colgado en CIMO, tenemos que ubicar, bueno, CIMO es el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, donde ustedes tuvieron que haber colgado su hoja de vida con todos sus soportes como tal. Y entonces, ese es el proceso. Luego sigue el proceso de inscripción, donde se estará pagando el derecho a participación de 56.450 pesos, que eso es equivalente a 1.5 del salario medio mínimo legal diario vigente. Aparte de eso, a partir del 14 de diciembre está estipulado vender ya el PIN. Como tal, ese PIN tenemos que tener presente que nuestra fecha para comprar ese PIN es el 14 de diciembre y ya sabe que es un valor aproximado de 56.450 pesos. Este concurso docente de este año tiene una particularidad en el orden de las etapas. Por lo general, después de la inscripción, se verifica que los documentos que subieron al CIMO fueron los correctos y superan el proceso, para luego sí seguir a la evaluación como tal. En CIMO, como te dije anteriormente, debe realizar el proceso de inscripción y subir los documentos que certifican que cumple con los requisitos de estudio y de experiencia. Este CIMO es un aplicativo que se genera el recibo o volante de pago para el derecho de participación. Es decir, allá en CIMO es que se descarga el PIN. ¿Para qué? O el volante del PIN para irlo a pagar, que es de un valor de 56.450. Te recuerdo nuevamente que es el 14 de diciembre. Recordemos que la oferta pública de los empleados de carrera docente, o la llamada OP, es el listado donde encontrarás las especificaciones de cada una de las vacantes de este concurso. Aunque ya te dije que estas vacantes salen en los acuerdos por departamentos y municipios también. Y son más o menos 30 opciones que tú tienes para vincularte a nivel nacional. Bueno, el tercer digamos, requisito para tener éxito es la prueba escrita. Como te dije aquí, y se ve claramente que la prueba escrita tiene prácticamente dos aspectos que se consideran a evaluar. Primero, la actitud y la competencia básica, y la otra es la competencia, la prueba psicotécnica. En la actitud y competencias básicas es una prueba de carácter eliminatoria, en el cual esta posee para los docentes una valoración de 60 puntos de aprobación de 100 puntos, mientras que para los directivos docentes, es decir, tiene una valoración de 70 puntos de 100. Ahora, para los docentes, esta prueba tiene una ponderación, un peso del 55%, mientras que para directivos tiene una valoración de 65%. Es decir, que prácticamente todo puntaje apunta a que debe sacar buen resultado en la prueba de actitud y competencia, ya que estas son clasificatorias y están casi por encima del 50% para que puedas tú obtener una buena nota. En la prueba psicotécnica se considera que no es una prueba clasificatoria, es decir, no se considera para eliminarte. Y como tal, no hay una valoración porque no es eliminatoria, pero sí tiene una ponderación o un valor del 15% para docente y para directivo docente un 10%. En total podemos ver que nada más en prueba, aproximadamente tanto docente como directivo tiene el 70% de la ponderación total de la clasificación para ser parte de los mejores docentes del Estado colombiano. La prueba escrita consta de preguntas de selección múltiples con única respuesta. El aspirante será citado de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Nacional para presentar la prueba escrita durante una sola jornada. Esta prueba escrita se estará aplicando en el mes de abril y, como lo dije anteriormente, están evaluadas las pruebas de aptitudes, la prueba de competencias básicas y la prueba psicotécnica. Vamos a plantear ahora en qué consisten las pruebas de aptitudes. Las pruebas de aptitudes evalúa las habilidades generales asociadas con el uso del lenguaje, el razonamiento matemático y el conocimiento en pedagogía.
como dominios que deben demostrar el aspirante al aplicar como docente al servicio estatal. Esta prueba consta de 3 subpruebas que serán presentadas por todos los aspirantes independientemente del área o cargo a ocupar. Estas son la actitud numérica, la actitud verbal y el componente pedagógico. Todo esto hace parte de la prueba de actitud. Con relación a la prueba de actitud numérica, se relaciona con la habilidad y capacidad y disposición para el uso de los números en diferentes contextos y situaciones. En la prueba de actitud numérica se toma en cuenta la aplicación inductiva y o deductiva de aspectos relacionados con el sentido numérico para resolver situaciones que exigen que el examinado, es decir, el docente aspirante, utilice el número en sus diferentes manifestaciones. Los ítems de esta prueba o pregunta que va a manejar esta prueba están enunciados a manera de situaciones problemas que implican una modelación en el campo de los universos numéricos para llegar a una solución, así como generar estrategias que evidencian razonamiento desde la forma de proceder con lo numérico. En estas situaciones, tanto las preguntas como las opciones de respuesta pueden estar planteadas en forma verbal, tabular, gráfica o simbólica. Algunas situaciones presentan información a partir de la cual se derivan 2 o 3 preguntas o problemas. A eso se le llama un contexto para 2 o más preguntas. Entonces debemos tener en cuenta toda la información, hay que leer muy bien la prueba o todas las pruebas, hay que leerlas muy bien para obtener un buen resultado. Es decir, que la prueba de actitud numérica se enmarca tanto en el pensamiento como en la resolución de problemas, donde en el pensamiento, ese tipo de preguntas, vas a analizar información numérica, gráfica y tabulación para hacer inferencias y proyecciones a partir de los datos dados dentro de las situaciones problemas planteadas. Mientras que en la resolución de problemas tendrás que aplicar reglas y fórmulas que comúnmente se utilizan para la resolución de situaciones problemas donde se usen los números y las cantidades que me plantean en ciertos contextos de la prueba escrita como tal. La actitud verbal, hablemos de ella. La actitud verbal se dice que es la capacidad para comprender texto, así como para emplear de forma adecuada la regla del lenguaje escrito, con el fin de comunicar ideas, donde se valora la capacidad de razonar lógicamente sobre los componentes gramaticales y sintácticos, así como la semántica y la pragmática del lenguaje escrito. Todo esto se enmarca a nivel microestructural como a nivel macroestructural. Entonces podemos decir que en el componente gramatical y sintáctico se debe establecer el significado de lo leído a partir de su capacidad léxica y su capacidad inferencial sobre el lenguaje escrito, a partir de ese tipo de preguntas que estará manejando la actitud verbal. Se dice que más o menos el componente gramatical y sintáctico tiene un 40% de las preguntas que van a ser evaluadas, mientras que el componente semántico, estamos hablando como un 60% de las pruebas o de las preguntas, van a evaluar la parte semántica, donde tú debes aplicar de forma adecuada la regla de escritura del idioma para expresar de forma lógica las ideas mediante el lenguaje escrito. Miremos entonces ahora el componente pedagógico. En el componente pedagógico debemos tener presente que nos van a evaluar sobre las relaciones con el saber, sobre las relaciones con el otro y sobre las relaciones consigo mismo. Esta competencia pedagógica nos mira la capacidad del educador de establecer relaciones formativas y comprensivas y fructíferas con los saberes que enseña y aprende, con sus interlocutores en el campo de su práctica educativa, consigo mismo en la calidad de educador. Es por eso que es necesario saber entonces cuándo me evalúan o cómo me evalúan sobre las relaciones con el saber. A mí me estarán evaluando sobre las relaciones con el saber cuando se asume el carácter histórico y social y cultural de su trabajo o del trabajo que yo implemento y de los saberes que enseño o estoy promoviendo en mis estudiantes. También debo reconocer las condiciones formativas y las posibilidades de articulación de los saberes y los conocimientos al momento de impartirlos. Y también sobre las relaciones con el saber, debo establecer y promover una relación reflexiva y crítica con los saberes involucrados con la relación pedagógica que estoy impartiendo en el aula de clase. Todo sobre las relaciones con el saber está estipulado que se va a evaluar en un 43% de las preguntas planteadas en este componente pedagógico. Sobre las relaciones con el otro, van a salir aproximadamente el 23% de las preguntas, donde se debo evidenciar participación en la construcción de un proyecto formativo a partir del reconocimiento del otro, es decir, del estudiante o la necesidad que tengamos dentro de una institución como tal. Entonces, es aquí donde me evalúan esa parte.
Y sobre las relaciones consigo mismo, más o menos estamos hablando de un 34% de las preguntas van a ser evaluadas, donde debo reconocer las posibilidades de autorrealización que le ofrece la acción pedagógica dentro del proceso que llevo. Y también debo asumir la autoafirmación permanente como una forma de realización individual y colectiva dentro de mi proceso como educador. Con todo esto, podemos ver que simplemente nos vamos a enfocar a trabajar de acuerdo a lo exigido. Si tú miras muy bien en el decreto 15683 y algunos acuerdos, apuntes que me marca sobre la evaluación escrita que me van a aplicar, el IFE va a sacar ese tipo de documento en el cual me da la orientación a mí para la prueba. Hablemos entonces ahora de las pruebas de competencias básicas. Recordemos que la prueba de competencia básica va a estar evaluando las relaciones con el área del conocimiento específico según el perfil profesional, es decir, sea para docente, aula o directivo. El propósito de esta prueba es valorar, de acuerdo con la especialidad del cargo al cual se estará presentando, las habilidades para comprender los conocimientos propios de la especialidad en un contexto específico y la manera como aplica los saberes disciplinares y el abordaje pedagógico para resolver un problema. Y es por esto que si busco en la guía o el decreto, 15683 del 2016, emanado por el Ministerio de Educación, me doy cuenta cuáles son las competencias que me van a evaluar como coordinador, por ejemplo, o como rector o como docente del aula. Por ejemplo, en el área de gestión directiva, en el área me estarán evaluando la planeación y organización cultural institucional, gestión estratégica, clima escolar, relaciones con el entorno. En la parte académica me van a estar evaluando a través de la competencia de diseño pedagógico, seguimiento académico, práctica pedagógica, gestión de aula. La administrativa y financiera me estarán evaluando las competencias, apoyo a la gestión académica, administración de la planta física y los recursos, talento humano, administración de servicios complementarios y en las áreas de gestión comunitaria, la participación y convivencia, protección a la comunidad y prevención de riesgos. Como tal, las competencias del docente aula son algunas menores, pero me están marcando a mí sobre casi algunas gestiones prácticamente similares o iguales en la parte del directivo, pero lo que cambia es la competencia. Podemos ver que en la directiva la competencia es direccionamiento estratégico y horizonte institucional. En la académica, el dominio conceptual que debo tener sobre el área o el cargo que voy a desempeñar como tal, la planeación y organización académica, la parte didáctica que debo manejar perfectamente o muy bien, y lo que tiene que ver con las evaluaciones, es decir, seguimiento a la evaluación de aprendizaje, todo ese proceso como tal. En la parte administrativa y financiera, tengo que apoyar la gestión académica, a la administración de la planta física y los recursos, la participación y la convivencia, la provisión a la comunidad y la prevención de riesgos. Son algunas de las competencias, o más bien son las competencias que me van a evaluar como tal. En la prueba psicotécnica podemos ver que me valoran las actitudes, las habilidades, motivaciones e intereses profesionales de los aspirantes docentes en la realización directa de los procesos pedagógicos o de la gestión institucional frente a las funciones del cargo que me voy a desempeñar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, 5 y 6 del decreto ley 1278 del 2002, el cual decreto que rige a los docentes que se vincularán con el Estado, y las fijadas en el manual de funciones y requisitos y competencias que se trata de la resolución que he mencionado anteriormente, 15683 de 2016. Aparte de esto, está adicionada por la resolución 253 del 2019, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Como sabemos, esta prueba consta entonces de preguntas que van a presentar situaciones cotidianas en las cuales es preciso seleccionar la respuesta correcta de acuerdo a la preferencia que tendría el evaluado para interactuar. En cada uno de los cargos convocados hay una versión de prueba psicotécnica y es importante que cada uno de los aspirantes tengan en cuenta que no es una prueba de conocimiento y no tiene respuestas correctas, ya que todas las opciones de respuesta otorgan puntaje para la evaluación del nivel de competencia. El aspirante debe responder las preguntas pensando en cuál de las opciones se identifica. Pero yo trato de recomendarle algo a los docentes aspirantes a carrera docente, que se marca las competencias tanto como coordinador, como docente de aula o directivo, rector, me la están enmarcando a mí en el decreto 15683, como es el liderazgo y la motivación al logro, la sensibilidad, la comunicación asertiva, trabajo en equipo, negociación y mediación. Con esto te quiero decir que aquí inclusive en ese decreto 15683 me definen
las competencias. Y si me las definen, yo tengo que tener claridad qué debo responder, porque es de acuerdo a ese tipo de competencias que me van a evaluar a mí en la parte psicotécnica. Entonces, debo tener claridad en esos conceptos, saber qué quiere el gobierno para yo poder responder. Recordemos que todas tienen valor, pero debemos buscar aquella que me dé un mayor valor, y eso se está enmarcando ¿a qué? A que los resultados yo los pueda también manejar a partir de lo que yo conozco de la información. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la siguiente parte. ¿Cuáles son los criterios valorativos para puntuar en la prueba de valoración de antecedentes? Para la evaluación de formación académica se tendrá en cuenta los criterios y los puntos relacionados con el desarrollo profesional que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera docente como trabajador docente en el sector privado. Respecto a los documentos adicionales al requisito mínimo decidido por la OP, los cuales son acumulables hasta el máximo definido para directivo docente y docente para cada factor. Recordemos que ya están definidos cuáles son esos requisitos mínimos que yo debo tener para ocupar un cargo en el Estado o en carrera docente. Podemos ver que la prueba o los criterios, muy bien, si la prueba de valoración de antecedentes no es una prueba eliminatoria, sino es clasificatoria, no hay un puntaje mínimo de aprobación, pero sí tiene un peso dentro del proceso. Ya anteriormente estuvimos hablando que tenemos casi un promedio de 70 para docente dentro del proceso de la prueba y 20 que tiene ahora la valoración de antecedentes. Estaríamos hablando de un 75%, perdón, 75 de lo mencionado anteriormente, más un 20, tenemos un 95%. Para directivo docente ya llevamos un 75, lo que tiene que ver con prueba y competencia y prueba psicotécnica. Y la valoración de antecedentes es un 20%. Estaríamos hablando que ya tenemos un 95% cuando me miran mis antecedentes. Aquí yo hice, como quien dice, una estructura, inclusive se encuentra también en el decreto 15683 esta información, donde me dice a mí cuál es la educación formal mínima, cuál es la educación formal adicional relacionada con la ciencia de la educación, cuál es la educación formal adicional en áreas diferentes a la ciencia de la educación, otro criterio de valoración y la experiencia que hemos tenido. Todo esto me suma a mí un 100%, pero sabemos que para docente de aula vale prácticamente el complemento un 25 y para el docente tiene una valoración, docente directivo tiene una valoración de 20. Entonces, si podemos ver esta valoración, por ejemplo, si yo tengo el título mínimo requerido, me van a dar 25 puntos de 100 puntos. En la educación formal adicional relacionada con la ciencia de la educación, si tú miras, si eres simplemente licenciado te van a dar 10 puntos, pero si tienes título de especialista te darán 15. Si tienes título de maestría te darán 20 puntos. Si eres título de doctorado o tienes título de doctorado te darán un 25, pero estos son para cargo para coordinador como tal, o el directivo coordinador, entonces te dan 25. Y si tienes títulos adicionales como profesionales, administrador, contador, cuestiones así, aquí también te van a dar puntaje, pero los puntajes máximo va de 2 a 5. Entonces el puntaje máximo obtenido es de 5. Hay otro criterio como es educación de programa de alta calidad y prueba Saber Pro. Aquellos estudiantes que presentaron prueba Saber Pro, docentes que son jóvenes y presentaron prueba Saber Pro, aquellos que tuvieron un puntaje de quintil excelente, es decir, 5, le van a dar un puntaje 20. Aquellos que tuvieron un puntaje entre el 60 y 80% en la prueba, es decir, o tuvieron un quintil bueno, es decir, un quintil 4, te van a dar una valoración de 10. Y para aquellos programas acreditados de alta calidad, porque yo estudié en una universidad de alta calidad y mi programa estaba acreditado como alta calidad, me van a dar un puntaje de 15. Todo eso me va a estar sumando a mí una situación muy buena al momento de tener presentes. Aparte de eso, te evalúan la formación continua. Esa formación continua se evalúa en los últimos 5 años y debe tener seminarios o diplomados, algo así por el estilo, debe tener una duración mínima de 100 horas. Es para tener presente que se le da también una valoración indicada. Las experiencias también se van a tener en cuenta en el cargo que me desempeño, los 5 últimos años, toda esa parte es vital. Por ejemplo, aquí relacionado con el cargo directivo, dan hasta 25 puntos por 5 puntos por cada año de experiencia que se tenga. O experiencia docente en cualquier nivel educativo, te van a dar 4 puntos por cada año de experiencia hasta un total de 20 puntos. Y para otras experiencias, cargo diferente
al docente, pero funcionaste en área de planeación, administraste o dirigiste personales, ahí te van a dar un máximo de 15 puntos por cada 3 años por cada año de experiencias que tengas. Un total de 15 puntos en los últimos 5 años. Entonces, si miramos también el docente de aula, podemos ver que es muy similar, pero diferencia que si tienes título de licenciado o complejo en requisito mínimo, ya comienzas con 30 puntos. Anteriormente se comenzaba con 20 puntos, aquí se comienza con 30. Si eres título y licenciado 10, especialista 15, maestría 20 y doctorado 25, que sería la educación formal como tal, máximo un 25 puntos. También si tienes títulos diferentes de la educación, ya sabes que el puntaje máximo es 5 puntos y ahí tenemos también, si es un título de administración, ingeniero, no sé, ahí te dan un puntaje de 2, pero si presentas especialización más el título, te dan 3, maestría 4, doctorado 5. Y tenemos otro criterio igual parecido a la prueba Saber Pro, lo mismo. Quinto, 20 puntos, quintil 4, 10 puntos, y por cada título universitario acreditado con alta calidad te van a dar 15 puntos. La formación continua, como lo dije anteriormente, se van a tener en cuenta en los últimos 5 años y aparte de eso se va a tener presente que esos cumplan un mínimo de horario de 100 horas de formación. En cuanto a la experiencia relacionada con el cargo docente, es muy similar, te van a dar 5 puntos por cada año de experiencia. La experiencia docente en cualquier otro cargo docente te van a dar 3 puntos por cada año de experiencia para un máximo de 15 puntos. Y si presenta otra experiencia diferente a la parte de la docencia, pero desarrollando proyectos y pedagogía, docente de aula, pero desarrollando proyectos educativos y pedagogía y programas de mejoramiento de la calidad educativa o gestión educativa, te van a dar 10 puntos con máximo, 2 puntos por cada año de experiencia, para obtener un total del 100%. Entonces podemos notar que todo esto también se debe tener en cuenta que la experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabiliza por solo una vez. Es decir, yo trabajo en 2 instituciones el mismo año, ¿sí? Pero no me van a tener en cuenta, simplemente es un solo año. Cuando lo certifican, la certificación indica una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se va a establecer sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8. Si se presenta experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones cuya suma sea igual o superior a 8 horas diarias, entonces el tiempo de experiencia se va a establecer sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8 sin que se ceda estas cantidades en 48 horas semanales. Para así se va a tener en cuenta para definir los antecedentes y las experiencias en el cual la Comisión Nacional se marca. Con relación al proceso de entrevista, bueno, se dice que la entrevista es la prueba que va a permitir la valoración de las competencias comportamentales de cada uno de los aspirantes según el cargo del cual se haya inscrito. Para ello, la Comisión Nacional, en concertación con el Ministerio de Educación, va a definir el protocolo de entrevista, conforme lo señala el parágrafo 1 del artículo 2415 del decreto 1075 del 2015, y este es subrogado por el artículo 1 del decreto 915 del 2016, el cual deberá asegurar los principios constitucionales de mérito, celeridad y eficacia y economía. Se dice que la entrevista es un diálogo entre 2 o más personas con el propósito de identificar y evaluar en el aspirante características importantes para realizar con éxito las actividades propias de un empleo determinado. La entrevista se va a trabajar en el contexto específico de los concursos de méritos administrativos por la Comisión Nacional. Esta entrevista va a ser estructurada, tiene reglas de aplicación y de calificación en el cual se encuentran estandarizadas. Por tal razón, debe estar conformada por un protocolo que será publicado de forma previa a la citación a la misma. Esta se va a encontrar en la página de la Comisión Nacional y será de obligatoria consulta para aquellos aspirantes que hayan superado las pruebas eliminatorias y acreditando el cumplimiento de los requisitos para el cargo del cual se hayan postulado dentro del presente proceso de selección. La entrevista va a tener un carácter de clasificatorio, más no eliminatoria, como ya lo dijimos, porque ya clasificaste cuando pasaste la prueba, pasaste. Entonces, ahí vas a seguir el proceso del antecedente y ahora viene el proceso de la entrevista como tal. Entonces, la entrevista va a tener una valoración del 5% de todo el proceso. Es decir, que si ya con mis antecedentes he venido con un buen puntaje, significa que tengo que venir muy relajado y confiado
en mis capacidades para enfrentar la entrevista como tal. Pero te digo que en la entrevista se va a estar evaluando las competencias comportamentales de todos los aspirantes que van a requerir para el desempeño eficaz del cargo el cual se haya inscrito. Por lo anterior, he dicho, como tal, se tendrá en cuenta las competencias definidas para cada empleo en la resolución 1583 y adicionada por la resolución 253 de 2019, mediante el cual se adopta el manual de funciones, cuáles son los requisitos, las competencias para los cargos directivos y docentes del sistema especial de carrera docente. Este protocolo de entrevista, te comento, que se debe especificar las competencias a evaluar por cada cargo directivo docente y docente ofertado del proceso de selección, haciendo indicación aclaratoria o explícita del alcance y del porcentaje asignado en cada una de estas. ¿Cómo es la metodología de la entrevista? La metodología de la entrevista prácticamente será definida a partir del protocolo que se va a adoptar para tal fin, disponiéndose expresamente la técnica y la selección del personal por medio del cual se va a estar desarrollando dicha entrevista y su tiempo máximo de duración. Es decir, a través de ese protocolo que se saca, debemos tener en cuenta cuál es la metodología a utilizar y cuánto dura la entrevista. Ahora, una vez realizada la entrevista, se debe publicar esta. Y para esto, la Comisión Nacional o el IFE o la universidad encargada o contratada por la educación superior, ella debe con antelación y no inferior a 5 días, deben presentar esta una vez en la página de la Comisión Nacional y a través enlazada con CIMO, ya sabiendo que tú tienes tu usuario y contraseña para poder ingresar y mirar cómo te fue a ti. Pero ya saben que hay 5 días hábiles la fecha al cual el aspirante podrá consultarlas nada más. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo te puedo decir entonces que una vez pase la entrevista, ya miraste tu entrevista, tienes tu puntaje total, viene la publicación de los resultados. Pero te voy a decir algo, ya anteriormente, en cada proceso, es decir, en la prueba escrita, en la valoración de antecedentes, en la entrevista, si hay una anomalía o presentas dificultad en algún proceso que no va acorde, de pronto tú consideras que el puntaje que te dieron no era el bueno en la prueba escrita, tú tendrás que hacer una reclamación ante la Comisión Nacional a través de CIMO y va a darte respuesta a eso. Una vez tener respuesta y son satisfactorias, bien, sigues tu proceso. Y si ya pudiste aumentar o simplemente dijeron no podía seguir en el proceso porque puede ocurrir eso. También con relación a la valoración de antecedentes, si ya tú te das cuenta, hay una rúbrica para esto y ya más o menos tú puedes decir, bueno, yo tengo en valoración de antecedentes tantos puntos y tú te das cuenta al momento de calificar, vamos a ver que no fueron los puntos. Entonces tú tendrías que hacer un reclamo también. Con relación a la entrevista también se hace reclamo. Al final, ya cuando saquen la publicación, no habrá más reclamos. El único reclamo es prácticamente si el documento de identidad está malo, el nombre tuyo está mal escrito, cuestiones por ese estilo. Entonces, conformidad con el artículo 24 de los acuerdos que rigen los procesos de selección del 2050, perdón, 2150, 2237 del 2021, que son los directivos docentes y docentes, el IFE de la universidad o la institución de la educación superior que la Comisión Nacional contrate para el efecto, consolidará los resultados publicados debidamente ponderados por el valor de cada prueba dentro del total del proceso de selección por mérito, con base en la información que le ha sido suministrada y estricto orden en el mérito como tal. Entonces, aparte de eso, frente a esta publicación de resultados consolidados, no procede ninguna reclamación, ya que la oportunidad para hacerlo se otorgó en cada momento del proceso, como te lo dije, en cada etapa. Frente a los resultados consolidados de cada aspirante, únicamente se aceptará la solicitud de corrección referida al nombre, a la identificación o cuando en dicha compilación se presenta errores en alguno de los puntajes de la prueba ya publicados y en firme. Es decir, de pronto falló en la valoración de tu prueba, fueron un puntaje, póngale 58, ¿sí? En la ponderación, pero te aparece 56, tú pudiste haber hecho reclamo también ahí. Entonces hay que tener mucho en cuenta también cuáles fueron mis puntajes prácticamente y tener toda esa información. Aparte de esto, esta publicación deberá presentarse dentro de los 2 días siguientes a la publicación a través de la página web de la comisión y el enlace CIMO. La finalidad de esta actividad es puramente preventiva de errores al momento de adoptar las listas elegibles. Cuando se hace la reclamación vas a tener simplemente 2 días nada más para hacer esta reclamación. Entonces,
con relación a los conocimientos básicos o esenciales que debemos tener para otorgar o tener una vacante como trabajador estatal, yo te digo, son muchos, pero dentro de esto están definidos también en la resolución o decreto 15683, y al cual hay conocimiento de normatividad, guía del Ministerio de Educación Nacional, como lo puedes ver aquí en la presentación. Tenemos también, y en la guía hay bastante, en los referentes de calidad, esto es para el cargo de coordinador, tenemos bastante referentes de calidad y algunos conocimientos básicos. Todos estos conocimientos, si los tenemos, podemos decir que podemos obtener unos buenos resultados al momento de ser evaluados en la prueba escrita, en la prueba de la entrevista, como tal. Entonces, es muy bueno tener o leer por lo menos algunos documentos que de pronto tú no manejes, sería bueno que lo hicieras para poder aumentar tu mayor probabilidad de vincularte a la carrera docente. Para docentes de escolar, tenemos preescolar, tenemos estos decretos también de normatividad, hay guía del Ministerio de Educación Nacional, tenemos referentes de calidad y conocimientos básicos. Todos los aspirantes son enmarcados en estos conocimientos. Por ejemplo, para docentes de primaria, docente de área, tenemos los mismos conocimientos de normatividad, el conocimiento 2277, la Ley General de Educación, decreto 1278, la Ley 1098, la Ley 1620, la 1965, la Ley 1732, el decreto 1075, el decreto 1038 y manual de convivencia en la institución educativa. Entonces, toda esa parte se maneja. Las guías del Ministerio de Educación que la sacan, por ejemplo, hay la guía número 34, que es de mejoramiento institucional, que siempre la aplicamos cuando hacemos planeaciones, semanas institucionales, se estudian esas, se analizan los planes de mejoramiento de las instituciones a través, sea públicas o privadas. Entonces, yo le digo, aquí tenemos una serie de guías que me orientan mucho dentro de mi proceso como docente. Tenemos los referentes de calidad, que como son con los estándares, como son las orientaciones pedagógicas de acuerdo al área desempeñada que me voy a desempeñar o desempeño yo como tal, y los conocimientos básicos que de estándar, de matemática, los lineamientos curriculares, todo relacionado con las TIC, los lineamientos generales para la expresión educativa de poblaciones vulnerables y víctimas de conflicto armado, que eso se viene manejando de hace rato, y te digo, son situaciones en las cuales nosotros como maestros debemos conocer, más no desconocer. Es bueno si de pronto algún documento no lo maneja o alguna ley no se está manejando o no la tienes muy clara, sería muy bueno que tú trabajaras en esa parte. ¿Para qué? Para poder potencializar y poder obtener buenos resultados en todo el proceso. Entonces, con relación a toda esta parte, simplemente nos queda a nosotros seguir en el proceso virtual que estamos haciendo con la ADEA. Queremos que cada docente que vea este programa tenga en cuenta esta información. ¿Para qué? Para que pueda ser parte de este grupo selecto a nivel nacional del Estado. Simplemente con toda esta información hemos llegado al final de este producto, que es la inducción como tal. Entonces, la recomendación es tratar de fortalecer para la prueba escrita en la prueba de actitud de las competencias y la psicotécnica. Recordemos que es vital esta prueba porque prácticamente la actitudinal y competencias son clasificatorias y a su vez son eliminatorias. Yo le llamo clasificatoria y eliminatoria porque si tú no pasas el puntaje de 60 o de 70 para directivo o docente, entonces no vas a poder seguir el proceso. Entonces simplemente te pido encarecidamente que trabajes fuertemente para esta prueba como tal, esta prueba escrita. Entonces, en este sentido, me tocará decirle a ustedes que nos tenemos que preparar muy bien y tenemos que hacer parte de nuestro trabajo allá en casa. Todo está en la actitud y en la forma como yo me enfrente a la prueba. Simplemente te digo, con mi experiencia como docente estatal, que también cumplí este proceso, te digo que es un proceso en el cual depende de cada uno de nosotros, más no del formador o capacitador. El capacitador lo que hace es orientar el proceso para poder obtener buenos resultados, simplemente. Pero la mayor parte del trabajo lo haces tú en casa trabajando de forma consciente, sabiendo cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Si mi fortaleza es la prueba de actitud verbal porque manejo muy bien el lenguaje, pero mi debilidad está en actitud numérica, entonces me tocará repasar estas
teniendo en cuenta las orientaciones que cada docente te estará brindando aquí a través de este curso de capacitación dirigido y coordinado por los directivos de la DEA. Y entonces simplemente les digo a ustedes, bendiciones, trabajen fuerte y sé que harán parte de este gran equipo estatal. Bendiciones a todos.